podemos tomar aquí unos minutos más esta mañana en nuestra clase. Quiero, les daré mi texto aquí en un momento que voy a usar para esta clase hoy día domingo. En un momento aquí les daré mi cita. Esa es la lección que voy a iniciar hoy día domingo en lección número 5. Comencé hace algunas semanas atrás con esta serie de lecciones o clases en cuanto a tratar a otros, cómo tratamos a otros, cómo nos relacionamos en la vida con otros, diferentes áreas, en el trabajo, la familia, en el empleo, la vida, negocios y nuestra relación con Dios aún. He estado hablando por algunas semanas acerca de este tema que no es muy común quizás, o no es algo que hablamos todo el tiempo, pero yo creo que es útil, que podemos aprender cosas que necesitamos aprender, aunque quizás no las necesitamos hoy día, pero a lo largo del camino en la vida, tarde o temprano, esas cosas pueden ayudarnos a nosotros en diferentes maneras de cómo nosotros vivir o sobrevivir y hacer las cosas que necesitamos hacer de la manera correcta. Y ese es el fin de estas clases. Todo en la vida está basado sobre tratos y relaciones con otros. Es en toda la vida, en toda área en la vida está basado en eso. Ustedes saben, yo creo que no necesito ni explicar bien. Yo sé que no tomamos en cuenta eso, no nos fijamos en que nos relacionamos todo el tiempo con alguien, todos los días. Y esa es la vida, porque ese es el mundo. Dios lo creó de esa manera para que nosotros podamos relacionarnos y tratar con otros. Nuestra relación con Dios, que es la número 1, ojalá que todos puedan mantener una buena relación con Dios, porque eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Si su relación con Dios no está bien, va a ser muy difícil que usted pueda relacionarse bien con otros. Es muy necesario, y su relación con Dios tiene que ver también con la eternidad, con el fin, cuando usted llegue al fin de la vida. Si su relación con Dios no es correcta, él simplemente va a decirle, no os conozco. Eso es lo único que el Señor va a decir. No os conozco, apartaos de mí, hacéis maldad. Pero Señor, en tu nombre hicimos el Señor, en tu nombre hicimos lo. Digo, no os conozco. La razón es que nunca hubo una relación. Amén. La vida cristiana no es solamente hacer lo que hacemos, es parte de lo que hacemos. Venimos, cantamos y todo lo que hacemos es correcto, es bíblico en cierto punto, pero eso no es todo. Nuestra relación con Dios es muy básica y muy necesaria, no solo los domingos, eso es todos los días. Y es muy necesario, porque de eso dependerá al final, cuando lleguemos al final de la carrera, el camino, la vida, o cuando el Señor nos llame a dar cuentas, será nuestra relación con Dios lo que valdrá la pena al final. Y eso depende de cada uno de ustedes. Luego, pues nuestra relación uno con otros en la vida. Pregunto por si acaso, yo sé que la mente de muchos es muy pequeña para retener cosas, entiendo, no culpo a nadie, eso no me afecta a mí de ninguna manera, es usted, pero yo creo que no sería por mal en esta mañana, antes de iniciar aquí con mi clase, por si acaso habría alguien aquí que se recuerda alguno de los primeros 4 temas que comencé en estas lecciones anteriores, que terminé el domingo pasado con el número 4. Tal vez habrá alguien que quizás retuvo algo, siquiera el tema de alguna de las 4 clases que hablé anteriormente.
gracias. Comunicación, muy importante, gracias. Fue uno de los temas. Qué bueno que alguien puede recordar. Habrá algún otro de los temas que alguien podría quizás recordar de alguna manera. O los que han estado aquí los domingos o los que atienden, porque no todos atienden a las clases todos los domingos y es imposible que sepa, pero yeah. Pero no hay problema. Yo sé que, como digo, a veces oímos cosas y la mente nos retiene todas estas cosas y quizás ese es un problema por cual batallaron en la escuela. Amistad, establecer amistades, con todo, gracias, amén. Hablamos bastante de establecer amistades, ser amigables con todo el mundo. Amén. Gracias. Bueno, siquiera hay dos cosas que quizás alguien pudo retener algo de lo que hablamos aquí los domingos. Ajá, amén, amén. Diferentes tipos de personas que, gracias, amén, muy bien, por poder recordar algo. Y es difícil, no digo aquí que uno tiene que grabar todo y retener todo, pero cosas que uno puede retener, porque eso es lo que le ayuda a uno. Yo todavía me recuerdo aún de mis clases de la escuela dominical, que mi maestra me enseñaba cuando era niño. Y esas cosas me ayudaron en el camino de la vida. Lecciones que nos enseñaron de niños y le ayudan a uno a lo largo en el camino de la vida. Y es bueno, como digo, cosas que uno puede grabar y recordar de cosas que uno oye en cuanto a este aspecto de clases o lecciones de la Biblia. Pero quizás refresco sus memorias breve. Mi primera clase fue entendiendo quiénes somos. Es muy necesario saber quiénes somos porque es la necesidad de entender de dónde provenimos y a dónde vamos. Es muy importante. La segunda lección que di fue la importancia de autorrespeto, amarnos a nosotros mismos, porque si usted no se ama a usted, usted no va a poder amar a otros. Amén. Y luego la hermana habló de amistades, establecer, ser amigables con todos. Un amigo se va a mostrar amigo y tenemos que ser amigables con todos porque dos son mejor que uno. Hablé bastante de eso también. Y la hermana menciona comunicación, que fue mi última clase. Nosotros nos comunicamos diferentes con diferentes personas. No nos comunicamos con todos de la misma manera. Sí, uno debe tener cuidado con quien compartimos nuestros sueños, anhelos, visiones, planes, metas en la vida, porque no todos van a recibirlo de la manera, porque le van a terminar vendiendo como a José. Necesitamos amigos confidentes, confidenciales, como Jonatán y David. Y ahí terminé mi última clase en cuanto a relaciones. Voy a comenzar la clase número 5. Voy a comenzar esta lección número 5. Y en esta lección voy a tratar con el matrimonio de acuerdo a la Biblia. El matrimonio de acuerdo a la Biblia. Yo sé que esto quizás, algunas cosas que voy a mencionar no es algo nuevo para algunos de ustedes, pero es bueno reenfatizar y restablecer lo que la Biblia habla acerca de este asunto tan crucial. Yo no predico tanto de esto, quizás necesitaría predicar más de esta área, porque es un área hay mucha necesidad en el área de la familia, aún mucho en la iglesia, no solo en la gente que no conoce a Dios, pero aún en la iglesia, en los tratos en la familia, las relaciones en la familia, muy necesario. Yo sé que al hablar de esto me refiero aquí, hermanos, hermanas, aquí en esta mañana, en diferentes niveles en el estado del matrimonio, y entiendo bien.
Pero no se pongan nerviosos en ninguna manera. No voy a tratar de poner a nadie en mal o decir nada, solo usted escuche. Y la Biblia dice retener lo bueno y poner a un lado lo que no vale. Bien, eso no, porque cuando uno habla del matrimonio, sí, la gente se pone nerviosa en a ver qué va a decir el pastor. Voy a enseñar lo que la Biblia dice. Y como dije el miércoles, si el zapato le queda, póngase. Y si no tiene problema, pues gloria a Dios. No hay razón de sentirse mal en ninguna manera. Es simple. En, y esta lección es muy posible, es algo tan extenso, hermanos. Podría durar todo el año simplemente en este punto, porque es muy extenso. Y quizás esta lección, en lo que he estado haciendo mis notas y preparando mis clases, quizás voy a extenderme un poquito más en 2 o 3 clases acerca de este aspecto. Depende del tiempo y como el Señor me guíe a hablar de estas cosas. Yo sé que quizás usted sabe que es imposible hablar de este asunto del matrimonio en 40 o 45 minutos en una mañana, de este tema tan extenso que es la familia. Es algo tan, es increíble en la magnitud de la extensidad de lo que la Biblia habla en cuanto a la familia y al matrimonio. Esta lección quizás será la más cerca que puedo enseñar acerca de consejería matrimonial, públicamente. Lo hago a veces en persona, cuando alguien busca ayuda, lo hago personalmente, pero lo voy a hacer público aquí y esto sería lo más cerca que voy a enseñar quizás en cuanto a consejería del matrimonio. Entonces, si usted necesita ayuda en esta área, esté seguro y haga lo posible de estar presente y asistir a estas próximas clases que vamos a estar hablando acerca de este punto. Si usted cree que no necesita ayuda, si usted cree que su matrimonio es perfecto y no necesita ninguna ayuda, venga de todos modos, porque tarde o temprano lo va a necesitar. Porque hay muchas personas que dicen, no, esto no pertenece a mí, mi matrimonio es perfecto. Y entiendo que hay matrimonios que sus relaciones son buenas y todo eso, pero no hay matrimonios perfectos. Tarde o temprano va a necesitar ayuda, porque todo el tiempo necesitamos mejorarnos. Entonces, y si no es casado o casada, venga de todos modos. Posible un día o pronto se case, no sabemos, y le puede servir oír estas lecciones acerca de la familia y el matrimonio. Y yo no creo, puedo decir que soy experto en esta área. No soy psicólogo o psiquiatra, como hay muchas personas que estudian esta área y son psicólogos, psiquiatras que se encargan en esta área de la familia. Yo soy pastor. Y eso es lo que soy pastor. Todo lo que voy a hablar aquí es espiritual de la Biblia. Esto no lo aprendí en la universidad o en un colegio, como muchas personas se dedican a estudiar estas cosas, pero esto es fundamento, todo basado en la Biblia. Y experiencias también, experiencias que uno aprende en la vida. Yo creo que, como digo, no soy experto, pero aquí en unos 2 meses más voy a cumplir 50 años. Voy a cumplir 50 años de casado con la misma mujer. Amén. Hoy día no muchos llegan, muy pocos logran. Hay unos que llegan a tener 50 años, pero ya se han casado 3, 4 veces.
muy raro que un matrimonio dure con una pareja con la que inició la carrera del matrimonio. Es muy raro hoy día. Los matrimonios jóvenes duran 2 meses, 3 meses, un año, y terminan y se van, se casan de nuevo. Ese es el mundo donde vivimos hoy día. No existen hoy día matrimonios duraderos. Y estas clases es bueno porque uno puede aprender cómo podemos establecer matrimonios duraderos, felices en la vida. Y todo eso, digo, viene con experiencia. A veces no estoy de acuerdo. Hoy día hay clases matrimoniales que dan, pero los que dan clases para matrimonios son muchachos de 22 años, tienen solo un año de casados y ya quieren dar clases de matrimonio. Yo no creo en eso. Pero hay mucha gente que cree en eso. Sí, una persona que está casado solamente un año, 2 años, no aprende, ni sabe lo que es el matrimonio. Y quieren enseñar a personas. Como digo, no soy experto, pero ya venimos caminando un camino bien largo. Habrá alguien aquí que tiene cerca de 50 años de matrimonio. 50 años. Amén. Gracias. El 4 de diciembre. Gracias, hermana Sonia. Amén. Wow. Que el Señor la bendiga, hermana Sonia, por 50 años. Amén. Gracias al Señor, que el Señor le ayudó y le ha ayudado y le está ayudando todavía. Porque el matrimonio, aunque uno cumple 50 años, la vida sigue. Y he conocido personas en mi vida casados 60 años y se han divorciado. Conozco. Tengo un jefe en mi trabajo, él estaba casado de 65 años. Un jefe mío en mi trabajo secular hace años. La razón no sabemos, pero cuando llegó a nuestros oídos en el trabajo que estaba divorciándose, su esposa después de 65 años de estar casados juntos. Nadie está exento. Nadie está exento. Okay, el hermano Oscar, dice la hermana Aníbal, casi estaban casados 70 años. Amen. Y todavía está casado. Amén. Esta área del matrimonio, como digo, es tan extensa, cubre un área increíble. Y como digo, voy a hacer lo posible de hablar, enseñar de acuerdo a la Biblia, mantenerme en los círculos de la palabra del Señor, porque como digo, estas no son clases de un psicólogo o un psiquiatra, es simplemente un pastor enseñando a su rebaño en cuanto a esta área tan frágil, esta área tan susceptible, esta área tan difícil en la vida que es el matrimonio. Porque, hermanos, antes de iniciar aquí, le darles mi texto, hay más divorcios hoy día en gente cristiana en las iglesias de lo que hay en el mundo. Es increíble. Es increíble. Y ahí uno se sorprende y dice, ¿cómo es posible que en la iglesia haya divorcios? Y uno dice, wow, es increíble que esto exista en la vida cristiana, cuando debería ser que los matrimonios cristianos deberían ser más sólidos y ejemplos al mundo. Pero es al revés. Eso me enseña a mí que estamos fallando en una área. Estamos fallando en una área de alguna manera. Quizás no enseñar tanto, quizás no establecer bien estos principios bíblicos en familias, en personas. Amén. Ya es verdad, todo lo que la Biblia dice es para nosotros. Uno no debe rechazar nada de lo que la Biblia enseña en cuanto a esta área del matrimonio.
porque muchas veces agarramos lo que nos conviene, lo que no nos conviene a veces no lo hacemos, pero si la Biblia dice, tenemos que hacerlo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si lo hacemos, vamos a ser bendecidos. Y eso es muy, muy clave en cuanto a esto. Ahora, algo que es personal, algo que no está basado en la Biblia, eso es otra cosa, pero lo que la Biblia dice es necesario que nosotros lo hagamos, porque de otro modo no habrá la bendición de Dios. Y un matrimonio cristiano, la diferencia de un matrimonio cristiano con un matrimonio del mundo es que nosotros tenemos la bendición de Dios. Y cuando la bendición de Dios está sobre uno, el mundo puede venir encima, cosas pueden suceder en la vida, pero la bendición de Dios en un matrimonio hace la diferencia de un matrimonio que no conoce al Señor. Entonces, esta mañana inicio aquí esta clase número 5 y quiero iniciar aquí por darles la definición del matrimonio, darles la definición bíblica del matrimonio, no del mundo, pero bíblico. Porque la Biblia nos da la definición de lo que es o lo que debe ser el matrimonio. Y lo encontramos en el segundo capítulo de Génesis, al inicio de la Biblia. Lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Génesis, donde el Señor nos da en su palabra la definición bíblica, lo que debe ser y cómo debe ser el matrimonio. Y es lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 2, en el verso 24. La Biblia dice, por tanto, esa palabra por tanto es muy importante en este versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa es la definición bíblica. Esa es la versión del 60, la Reina Valera. Es la manera en que dice la versión nueva internacional de la Biblia, donde el lenguaje es un poco más entendible. Yo sé que no la usamos todo el tiempo, a mí me gusta compararla muchas veces, pero la versión internacional de la Biblia en el verso 24 de Génesis 2 dice, por esta razón, no dice por lo tanto, dice por esta razón, porque hay una razón del matrimonio. Para el matrimonio hay una razón y me gusta la manera como dice la versión internacional de la Biblia. Dice, y por esta razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. No ya son, pero se convierten, es un proceso. Me gusta bastante la versión internacional de la Biblia. Muy bien. Pero este es mi texto. Este es mi texto para estas clases de base. Y quiero hablar acerca de cómo define la Biblia al matrimonio. Y esa es la definición clara, específica que nos da la Biblia. Alguien que quiere cambiar esto está mal. Alguien que quiere hacerlo de otra manera está mal. Esta es la definición, no importa lo que diga el mundo, la ciencia, la gente, los psicólogos, los psiquiatras y todos en el mundo, no importa lo que digan ellos, la Biblia dice que este es el concepto bíblico de lo que es y debe ser el matrimonio en la vida y para nosotros especialmente
gente cristiana, este es lo que la Biblia define al matrimonio. Por esta razón, el hombre deja al papá y la mamá y se une a su mujer. Y los dos se convertirán en un solo ser. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo. Alguien hizo una pregunta una vez, estaba enseñando esto, he enseñado clases de esta naturaleza en otras partes aún que nos han llamado a enseñar dar clases de matrimonios. Y alguien hizo la pregunta una vez, ¿qué acerca de la mujer? ¿No tiene ella que dejar también a su papá y mamá, sus padres? Y han preguntado, dice, ¿será que la escritura quiere decir que el hombre tendrá que vivir con sus suegros el resto de la vida? Mucha gente ha cuestionado el asunto, porque la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Bien, la cuestión de muchos, y es razonable la pregunta que muchos hacen, ¿y qué de la mujer? ¿Por qué excluye la Biblia a la mujer de no dejar a su padre y a su madre? Para todos, porque muchos creen es que tenemos que unirnos a la mujer y irnos y vivir con los suegros el resto de la vida. Gracias a Dios que eso no es lo que la Biblia está implicando. Porque yo creo que sería algo absurdo, sería algo difícil para muchos, que la Biblia está implicando que sea de esta manera. Aquí les voy a explicar la razón por qué. Estoy seguro, bien seguro, no se pongan nerviosos los varones, porque no es esto lo que la Biblia está implicando. Estoy seguro que esto no estaba en la mente de Dios, absolutamente. Pero Dios estaba introduciendo el concepto del matrimonio a la humanidad. El Señor estaba estableciendo un principio básico. Nadie en Génesis 2, nadie había contraído matrimonio en el momento que la Biblia habla de este texto. En realidad, esa no fue la naturaleza aún del primer matrimonio, porque Dios, podemos decir, es el padre de Adán, el creador, pero Dios no tenía esposa para que Adán tenga madre. Amén. Para que Adán no tenga madre. No podemos clasificar ese versículo a este punto de esta primera pareja que la Biblia habla de Adán y Eva en el huerto, donde el Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Nos está implicando aquí, pero está estableciendo un principio y un concepto para la humanidad de aquí en adelante, de esta primera pareja en el huerto del Edén. Dios estaba estableciendo una norma, una regla, si no entiende norma, una regla. Si no entiende regla, un estándar. Cualquiera sea la palabra que entienda mejor usted. Dios estaba estableciendo un estándar, una norma, una regla del matrimonio para todas las generaciones que vendrían, venideras en el mundo hasta el día de hoy. Esta sería la norma bíblica, la regla divina. Dios estaba estableciendo algo muy importante.
Ese sería el estándar, el nivel de vida para el resto de las generaciones o el hombre en la vida. Entonces, el estándar o la norma o reglas del hombre pueden cambiar. Y el hombre cambia todo el tiempo, reglas, normas, estándares. En todo sentido, el hombre cambia. Hace años atrás decía que, cuidado que tomen mucho café porque el café da cáncer. Hoy día dice, tomen más café porque el café le ayuda a combatir el cáncer. El hombre cambia. Todo el tiempo van a cambiar. Un día dicen que esto es bueno, otro día que esto es malo. Desde esto es malo, esto es bueno. No crea lo que dice la gente. El problema que me fastidia y me disgusta todo el tiempo, creyentes son tan ingenuos. Creen esas mentiras, creen. Y por eso es que tenemos problemas en nuestras iglesias. Porque la gente más cree a lo que dice el hombre que a lo que dice el Señor. Y ahí estamos en el problema. Por eso veo necesario que necesito este grupo aquí. Yo sé que hermanos que me escuchan a la distancia y se conectan conmigo a escuchar clases, y quizás eso puede ayudar a hermanos en otras partes en el mundo, porque es necesario, ojalá, y repito hermanos, el hombre, las normas, las reglas, los estandartes del hombre cambian todo el tiempo, pero el estandarte, la norma y la regla de Dios no cambia. Diga, no cambia. Nunca, jamás va a cambiar. Lo que Él ha establecido es así y será así para siempre. Nadie puede cambiar esto. Yo no puedo, ningún hombre, ninguna persona puede cambiar esto. La humanidad constantemente, aún recientemente, en los años recientes, han tratado de redefinir lo que constituye el matrimonio. Porque el hombre se ha completamente desviado absolutamente de los principios, de las normas y las reglas que Dios estableció al principio, al comienzo de la creación de la humanidad. El hombre ha tomado otro camino y se ha desviado del lugar. Y están tratando de crear su propia redefinición del concepto del matrimonio, porque ya eso es anticuado, eso ya es pasado de moda, tenemos que mejorarnos, tenemos que hacernos más modernos, tenemos que cambiar estas cosas muy antiguas, estamos en una nueva generación, estamos en esto y el otro, y esa es la razón que muchos dicen, es verdad, este libro es anticuado, ya ha pasado de moda, es el libro más antiguo, tenemos que mejorarnos han tratado de redefinir y cambiar lo que Dios ha establecido en su palabra de lo que constituye el matrimonio. Pero vuelvo a decir a este grupo que me escuchan esta mañana y a los que me escuchan a la distancia, Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo. Ayer en Génesis, hoy día en el año 2026, y será el mismo en el año 3000 si Él no viene. Están conmigo en esta mañana. Creen de corazón eso. Es muy importante. El Señor no cambia. Todo lo que Él dijo en Génesis, en este libro, su palabra, la Biblia, todo lo que Él dijo en este libro todavía está vigente hoy día. Todavía es realidad y verdad lo que Él dijo hoy día y todavía es aplicable hoy día en el año 2026. Se aplica todavía la misma palabra de Dios hoy día. Aún el Señor Jesús, cuando vino a la tierra a tomar forma de hombre humano, como la Biblia nos enseña que Él dejó su esplendor de gloria, tomó forma humana, vino a nacer de una mujer en Belén, tomando forma de hombre, se hizo hombre como nosotros, para proveernos a nosotros lo que ahora disfrutamos hoy día, la salvación.
y gracias a Él que Él vino. Y sabemos que Él no era la segunda persona, que Él era Dios manifestado en carne, el Dios de gloria. Y el Señor Jesús reafirma en sus enseñanzas, cuando Él estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra, enseñando a sus discípulos, las multitudes, Él reafirma y afirma y refuerza esta enseñanza que comenzó en Génesis capítulo 2, verso 24, y añade un poco más a lo que Él dijo al principio, y es lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 19, verso 4 al verso 6, es lo que dice la Biblia. Mateo 19, 4 al 6. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Tal vez debo repetir eso de nuevo porque hoy día no existe eso. Varón y hembra. Es lo que dice la Biblia. No dice varón y varón. O hembra, hembra. Quiero establecer bien eso, porque eso es lo que el mundo predica hoy. Y se está introduciendo en las iglesias. Están aceptando esa norma en la iglesia. Quiero decirle que mientras yo estoy parado aquí en este púlpito, yo no acepto lo que el mundo dice. Pueden decir lo que quiera, pueden decir anticuado, pasado de moda, pueden decirme lo que les dé la gana. Yo me paro en la palabra del Señor. Eso que dice la Biblia. Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya él añade en el verso 6 algo que nos dice Génesis 2:24. Pero él, siendo Dios, el autor de su palabra, él tiene el derecho. Y él dice en el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, o por esta razón, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¡Wow! Para muchos esto no existe. Pero esta es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, es lo que dice la Biblia. Como les dije esta mañana, no soy psiquiatra, psicólogo, no soy doctor en un área, soy pastor. Y vengo a hablar solo lo que dice la Biblia. Y esto es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Muy bien. El Señor Jesús, en esta escritura, nos dice lo mismo que dijo en Génesis, bien claro, en la misma manera, que en esto es lo que se compone o forma el matrimonio. Esta es la norma, la regla, el principio, el estándar del matrimonio. Y él lo repite, como digo aquí en Mateo, y añade algo muy importante en el verso 6 de ese pasaje. Y él lo establece bien de nuevo y dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Porque hoy día el matrimonio está correcto entre hombres y hombres. Y mujeres y mujeres. Y esto no es algo que ustedes deben asustarse, esto es público. Hoy día lo hacen público. Lo pasan en las televisiones. Hacen matrimonios del mismo sexo. Los promueven eso hoy día. Es algo, las cortes hoy día aprueban eso. Y esto no es algo del otro mundo. Quizás unos 10 años atrás, si yo estaría diciendo esto, asustar a la gente porque no era muy común. Pero hoy día, muchachos andan dos muchachitos ahí de la mano abrazados o dos muchachitas besándose.
Esto comienza ya a la temprana edad. Esto no es de los grandes. Estoy tratando de ser franco con ustedes. Esto comienza con los niños chiquitos. Ya les enseñan en la escuela, en el jardín de infantes, que así debe ser. Que si es un niño y quiere ser niña, pueden cambiarse el sexo. No tienen que decirle a los padres. Todo esto no es algo raro. Esto es público, es común y corriente hoy día. Y el mundo lo está abrazando. Familias lo están abrazando. Padres y madres están abrazando. Dicen, no importa, es mi hijo, no importa, está bien. Y es tan común en el mundo eso. Y repito en esta mañana, yo estoy solamente en lo que la Biblia dice. Y eso está en la palabra. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si no es con una mujer, no es matrimonio. No debe ser matrimonio. Ellos lo consideran matrimonio, pero no es matrimonio. Porque la Biblia dice que es entre un hombre y una mujer. Número 2, el varón se une a la mujer o a la hembra. Número 3, al unirse el hombre y la mujer, tienen que dejar sus familias atrás. Número 4, se unieron uno al otro. Número 5, los dos serán una sola carne. Número 6, de acuerdo a Dios ya no son más dos, sino uno. Y número 7, y Dios dice que nadie puede romper, separar o dividir esta unión. 7 cosas muy básicas y necesarias del matrimonio, que nosotros, la iglesia, los creyentes, debemos estar bien parados y firmes en lo que la Biblia dice, no importa lo que el mundo diga o lo que la gente diga. Esto ocurre en familias hoy día, aún familias cristianas. Ahora, tal vez voy a aclarar aquí algo. Cuando hijos crecen, ellos toman sus propias decisiones. Muy importante, yo sé que la mayoría de ustedes ya sus hijos son grandes, nuestros hijos ya crecieron, salieron de bajo nuestro control, ya no están bajo nuestro cuidado. Pero si usted es un padre, me escucha hoy o a la distancia, que todavía tiene hijos pequeños, todavía están bajo su tutela, su enseñanza, y tiene hijos pequeños en la casa, es el deber del papá y la mamá enseñarles a ellos la manera correcta. Porque si usted está esperando que la escuela les enseñe a ellos, usted va a perder sus hijos y les van a torcer la mente a ellos. No se basa en lo que en la iglesia, en la horita, media hora o el tiempo que están aquí los domingos, no se basa en eso. Prediqué un mensaje hace pocas semanas atrás que del porcentaje de tiempo que las escuelas tienen a nuestros niños, del porcentaje de tiempo que la iglesia tiene a los niños y del porcentaje de tiempo que los padres tienen a los hijos. Y el porcentaje es 80% del tiempo los hijos están bajo el cuidado de los padres. 1% en la iglesia y el resto en la escuela. El problema hoy día es que la mamá trabaja, el papá trabaja y los hijos tienen que ser encargados a alguien. Ups. Por favor, no se enojen conmigo. Estoy parado en lo que la Biblia dice. So usted escuche. Si esto les llega o les afecta, pues recíbalo. Porque es la verdad. Y este es el problema hoy día, que los hijos no crecen con la enseñanza del papá y la mamá. Y el problema es el mundo en que vivimos, ¿ok? Porque entiendo que
Quizás el hombre trabaja, pero lo que gana no es suficiente para sufragar los gastos. Entiendo que la mujer tiene que ayudar al marido para trabajar y para cubrir los gastos. Entiendo si esta es la razón, pero yo creo que más importante es, si tengo que limitarme a no compararme con el vecino, con manejando un carro este, tener la casa de este, tener el dinero de este, y conformarme con esto que gano hoy, con tal que mi esposa críe mis hijos, yo prefiero abstenerme de todo para cuidar el bien de mi familia. Yo creo que esa sería la manera cristiana correcta. Por eso estoy enseñando a la iglesia, porque este problema existe en nuestras iglesias. Yo no estoy en contra que una mujer trabaje o que ayude al marido. Yo no estoy en contra, especialmente, como digo, si esa es la necesidad. Y pues si ya no tienen hijos y no tienen nadie que cuidar, está bien. Yo creo que no hay problema que la mujer trabaje y ayude al marido. Estoy hablando personal, digo, tengo 50 años de casado. Estoy hablando de mi experiencia. Yo decidí cuando llegué a Estados Unidos, decidí que no importa lo que yo gane, voy a hacer decidimos los dos. No importa el pago, lo que gane aquí en la vida. Si tengo que vivir en una choza, si tengo que vivir bajo un árbol, si tengo que comer simplemente algo sencillo, decidimos los dos que ella va a quedarse en la casa para criar nuestros hijos. Y me dediqué a mi trabajo. Y lo hicimos. No perdimos nada. Es verdad que otros manejaban mejores carros, vivían en mejores casas y tenían esto y lo otro y por aquí por acá, vacaciones a Hawái y todo eso. Yo no disfruté esas cosas. Podía enseñarles la casa donde vivía y ustedes decir, wow. Pero decidimos vivir de esa manera porque no ganaba mucho en ese tiempo. Entonces, pero decidimos. Y digo, no me arrepiento. Valió la pena. Porque logramos criar nuestros hijos de la manera que nosotros creemos de lo que dice la Biblia. Amén. Y Dios nunca nos faltó nada. Aquí estamos vivos. Y digo, tenemos más hoy día de lo que tuve antes. El Señor me ha bendecido como ustedes no tienen ni idea. Pero nos costó. Manejaba un carrito ahí que tenía huecos en el piso. Mis hermanos andaban en sus carrazos, en sus troncas. Y yo manejaba un carro que tenía hoyos. En eso iba al trabajo. Pero no me importa. Yo prefiero que mi esposa se quede acá. O sea, que ella podía trabajar. Le ofrecieron trabajo en el banco, trabajos en diferentes áreas. Le rogaban que vaya a trabajar, pero ella rehusó. Le doy gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor que el Señor nos ayuda. Estoy tratando de ayudar a alguien. Vale la pena. Vale la pena instruir uno personalmente a los hijos. Porque de otro modo, los hijos encargados en guarderías, donde solamente los entretienen a ellos con televisión, en esta cosa y otra cosa, los llevan a la casa un ratito y otra vez a la guardería y semana tras semana y crecen los niños aún y conexión con la mamá y el papá. Muy duro, muy difícil. Ese es el mundo donde vivimos hoy día. Lamentablemente hay familias cristianas que lo hacen. Yo creo que nada en el mundo vale la pena más que criar a sus hijos de la manera correcta. Esa es la recompensa más grande que uno puede tener. Ya les enseñaron, la hermana los instruyó en la casa, homeschooling, como dicen, no era vulgar eso, común en ese tiempo. Tuvimos problemas con las escuelas, pero decidimos que nosotros queremos criar a nuestros hijos de la manera que nosotros queremos criarlos. Y lo logramos con la ayuda del Señor. Y el Señor nos ayudó. Amén.
Estoy tratando de ayudar. Yo sé que, como digo, la mayoría de ustedes están ya exentos de esta área. Esto no calza quizás en ninguno de ustedes. Ya sus hijos ya crecieron, ya se fueron, viven sus vidas. Quizás muchos de ellos viven haciendo la vida de maneras que quizás usted no cree que deben vivir la vida. Quizás ellos viven a un contrario a lo que dice la Biblia. Porque esto ocurre en familias en hoy día. Yo quiero decir que nadie debe sentirse culpable. Lo que estoy tratando de establecer es esto comienza a enseñarse a las criaturas mientras que están bajo nuestro cuidado. Una vez que ellos crecen y son hombres y mujeres adultos, ellos deciden lo que quieren hacer. Si mi hijo decide irse y casarse con un hombre después de yo enseñarle lo que dice la Biblia, ese es asunto de él. Yo no puedo mandar en eso. Yo no estoy de acuerdo. No voy a respaldar algo así. O si mi hija decide casarse con otra mujer, yo ya estoy, ya no están bajo mi cuidado. La decisión es de ellos. Si ellos deciden vivir ese estilo de vida, ellos tendrán que dar cuenta a Dios, yo hice mi trabajo. Mientras están bajo mi cuidado. Cuando salen de ahí, es asunto de ellos. Termina mi responsabilidad. Yo los amo, oro, pero gracias a Dios que pudimos establecer bien en ellos la vida como la Biblia enseña y todo eso, y viven bien sus vidas en este aspecto del matrimonio, y gracias al Señor que pudimos establecer eso en la mente de ellos desde pequeña, temprana edad. Pero quiero decir eso en caso que hay padres o que alguien aquí en esta mañana o alguien que me escucha a distancia que tiene este problema, porque hay padres que sufren cuando ven a sus hijos de esta manera. Uno todavía puede amar a los hijos. No importa el estilo de vida que ellos vivan, todavía son sus hijos. Uno no tiene que estar de acuerdo en la manera que ellos viven o respaldar la manera que ellos viven, pero uno puede amarlos a ellos. Uno no puede excluirlos porque todavía son sus hijos. Entonces, quiero establecer bien eso al hablar, estar hablando de estas cosas porque esto ocurre en familias y yo no quiero que ningún padre o madre aquí en la iglesia sienta que, oh, mi hijo, qué feo, que esto, que lo otro. No. Esa fue decisión de ellos. Si quieren vivir un estilo de vida que es contrario a lo que la Biblia dice, es asunto de ellos. Dejarlos, dar cuenta al Señor, orar que Dios obre, trabaje en ellos, lo único que uno puede hacer, y uno puede amarlos todavía sin estar de acuerdo en el estilo de vida que ellos viven. Hay alguien que me entiende eso en esta mañana. Yo no quiero que salgan de aquí diciendo todo lo contrario. Yo quiero ser bien claro en lo que estoy enseñando aquí esta mañana. Entonces, esta es la definición bíblica de Dios del matrimonio. Ojalá que alguien esta mañana está feliz y agradecido que nosotros tenemos el récord de la Biblia que nos dice acerca cómo debe ser el matrimonio. Ojalá que está agradecido al Señor por la palabra del Señor, que nos ha dado una guía en la que podemos saber cuál es la manera correcta en que deben ser hechas estas cosas. Hay razón, hermanos, por la que Dios creó el matrimonio. El matrimonio no fue creado solo porque dijo Dios, bueno, voy a crear el matrimonio. No. El matrimonio fue creado, hermanos, hay una razón por la cual Dios estableció esta unión de este hombre y esta mujer al comienzo en el libro de Génesis. Y yo creo que es muy importante que nosotros estudiemos y entendamos la razón por qué. ¿Por qué Dios estableció esta unión, llamado el matrimonio de un hombre y una mujer? Hay una razón, hermanos, por la cual Dios creó el matrimonio y yo creo, repito, que es importante que nosotros entendamos por qué. Y la razón es esta, hermanos. Yo sé que en el transcurso del tiempo, y tal vez debo decir que la razón del hombre para el matrimonio no es la misma razón por la cual Dios creó el matrimonio. Eso es muy diferente y opuesto, porque hay hombres que tienen
maneras de pensar que la razón del matrimonio es por esto y por el otro. Y no se comparan a la razón por la cual Dios estableció el matrimonio. Yo quiero hacer muy diferente la manera de pensar, porque la razón del hombre es una manera y la razón de Dios es otra manera. Y queremos establecernos en la manera de Dios. En el transcurso de los años, las razones del hombre para el matrimonio han sido raras, han cambiado, han torcido y distorsionado la razón por la cual Dios estableció esta unión de este hombre y esta mujer, como dice el libro de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay una razón por la cual Dios estableció eso, pero el hombre, al transcurso de los años, del tiempo, han cambiado la razón, han torcido, distorsionado la razón. Los psicólogos nos dicen que la institución del matrimonio creció mientras el hombre evolucionaba, porque el varón era salvaje y necesitaba ser domesticado. ¿Lo están entendiendo en ese momento? Es lo que dicen los psicólogos por la razón del matrimonio, a través de los años. La institución del matrimonio creció mientras el hombre evolucionaba, porque el varón era salvaje y necesitaba ser domesticado. De manera que una mujer, dicen ellos, puede capturar la atención de un varón salvaje y domarlo y mantenerlo interesado, suficiente para criar hijos, por lo cual tuvieron que inventarse una cierta ceremonia religiosa. Entonces, el matrimonio llegó a ser la manera de civilizar al hombre. Posible, las mujeres deben estar saltando de alegría, yo creo, porque el hombre fue creado salvaje y la mujer tiene que civilizarlo. Y eso es de acuerdo a los médicos, a la ciencia, los psicólogos. El hombre ha cambiado la razón por la cual Dios estableció esto. Otra teoría propuesta por el matrimonio es la manera de lograr ganar posición en la tribu o en el lugar donde la persona es, ser reconocida. Una persona casada tiene una posición más alta y mejor en el grupo. Otra razón, dicen que el matrimonio fue creado para que familias puedan traspasar sus propiedades a la siguiente generación y todo quede en familia. Y en fin, la lista es larga y no quiero perder mi tiempo aquí hablando de las razones del hombre por causa del matrimonio. Aún hoy día hay muchos individuos que se casan por diferentes razones. Personas se casan con alguien por causa de que quieren mejorar su estado o su nivel de vida más alto de lo que ellos tienen. Se basan en la educación, se basan en la posición social, en la posición económica, en el estado de la persona, y se basa en el matrimonio por esas razones. Otros se casan por dinero, seguridad, solo por tener hijos, otros se casan solo por casarse. Otros se casan por la apariencia, otros se casan, oh, me gusta el carro que maneja este. Y se casan por el carro que maneja tal persona. Es absurdo, pero las razones por las cuales muchos se casan hoy día es completamente fuera de lo que este libro enseña. Contrario a lo que la palabra. Y esa es la razón porque matrimonios de los jóvenes duran meses. Y terminan. Y dejan hijos. Y se van con otro, y se casan con otro, y se unen con otro, más hijos. Y se van por allá, y más hijos por acá, y más hijos. Y eso es toda la sociedad en la que vivimos, donde hay muchachos que tienen hijos peor que George Washington. Porque es lo que dicen de él.
Es increíble. Pero esa es la razón. Ese es el mundo donde vivimos. Lamentablemente es algo difícil decirlo, pero ese es el mundo donde vivimos hoy día. Porque padres nunca enseñaron a sus hijos. Fueron las escuelas los que les enseñaron a ellos estas cosas. Y se criaron de esa manera. Y ahí es donde está el problema, donde vivimos en la sociedad actual. Y yo creo que la iglesia tiene que pararse firme contra estas cosas. Por eso iba necesario enseñar a este grupo que atienden y los que me escuchan a la distancia estas cosas muy importantes para nosotros, las familias cristianas. Pero la Biblia dice que el matrimonio es una obra creativa. Dios creó el matrimonio. Esto fue establecido por Dios. ¿Sabe usted por qué el diablo está contra la familia? Es porque Dios la estableció. El diablo está en contra de todo lo que Dios ha establecido. Y hay dos cosas que el diablo odia. Y una es la familia y otra es la iglesia. Porque estas dos instituciones en el mundo fueron establecidas por Dios. Y el diablo odia todo lo establecido por Dios. Por eso la familia está bajo ataques del maligno. Usted muchas veces está bien y todo eso, y ¡pum!, explota un problema en el matrimonio y dice, oye, ahí te dejo, ahí me divorcio y todo esto. Porque el diablo es el que trabaja para destruir matrimonios. Es el diablo que trabaja para deshacer las familias. Ese es el trabajo de él. Porque Dios dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Hoy el diablo quiere destruirlo. Yo estoy hablando en esta mañana, un grupo de hermanos, como digo, unos que me escuchan a la distancia, no vamos a darle lugar a Satanás, vamos a resistir al maligno y decirle, yo estoy parado en lo que la Biblia me dice acerca del matrimonio. No importa lo que diga el mundo o la gente, y usted va a tener un matrimonio feliz y duradero. Entonces, Dios es el creador. Dios inventó el matrimonio. Si se quiere decir, ¿quién inventó el matrimonio? Dios. Dios fue el inventor. Esto no fue la idea del hombre. El hombre nada tiene que ver en este asunto. Esto fue establecido por Dios. Nuestro texto dice, en el cual estamos estudiando en Génesis 2:24, por tanto, o por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Déjame un ratito más y voy a terminar mi clase. Continuaré el domingo próximo porque no he llegado ni a la introducción de mi clase esta mañana. Pero continuaré, como digo, es algo tan extenso. Hay una razón, hermanos, por la cual Dios creó el matrimonio que todos debemos entender. Nosotros tenemos que regresarnos ahí en el libro de Génesis, regresarnos unos versículos anteriores en el capítulo 2 y mirar ahí lo que la Biblia dice. Regresarnos al verso 18. Leímos el verso 24 en Génesis 2, pero regresémonos. Si tienen la Biblia está bien, si no quieren buscarlo, ese es asunto suyo. Pero nos regresamos al verso 18 ahí en capítulo 2 de Génesis, porque eso es lo que dice la Biblia, para entender lo necesario, la razón por la cual Dios creó el matrimonio. Verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno, diga, no es bueno. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un estorbo para él. Oh, ok. Para muchos la mujer es un estorbo. La Biblia dice que el Señor no creó a la mujer para ser un estorbo. ¿Que la creó para qué? Para ser ayuda idónea para él. Dios dice, no es bueno, es incorrecto, no está bien que el hombre esté solo. Que el hombre necesita ayuda. Amén. Y yo creo que las hermanas deben decir amén esta mañana, que ustedes no son cualquier cosa, son ayuda al hombre. Gloria al Señor. ¿O no son? Ojalá que sean ayuda. Si no son ayuda, van a ser ayuda después que termine este mensaje.
De alguna manera les voy a ser de ayuda, aunque sea la fuerza, si no quieren ser de ayuda. Que la mujer no es la alfombra del marido. La mujer no es la esclava del marido, no es la sirvienta del marido. Y por eso a veces veo muchas hermanas muy decaídas, muy acá, porque pobrecitas son solo la alfombra del marido que las pisotean y hacen lo que les da la gana. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios creó, dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gracias al Señor por la ayuda idónea. Los hombres deben decir gracias al Señor. Si su esposa es ayuda, hombres deben ser agradecidos. Esposos debemos ser gratos por la ayuda idónea que el Señor nos ha prestado a nosotros. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, le haré ayuda idónea para el hombre. Recuerda esa palabra idónea. Esa palabra idónea es muy importante aquí en este versículo. Sigo leyendo un poco más, verso 19. Digo, no se olvide de la palabra idónea. Quizás no llegue esta mañana, pero la próxima clase quizás llegue a ese punto. En el verso 19 dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia, diga de la tierra. Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, o sea, ponerles nombre a todas las aves y bestias del campo, para que Adán las viese y les ponga nombre. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Él puso nombres a todo. Al gato le puso gato y a la gata. Al toro le puso toro y a la vaca le puso vaca. Todo le puso nombre. Adán, a los animales. En verso 20, puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Y aquí está una parte muy importante aquí en este verso 20, más para Adán no se halló ayuda otra vez idónea para él. No se halló ayuda idónea para él. En otras palabras, todo el resto de animales tuvo el uno y el otro. El toro, la vaca, el gato, la gata, al loro, la lora, y en fin, al pato, el pato, la pata, en fin, todo tenía su compañero y compañera. Pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué hizo Dios? Verso 21. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus, diga, costillas. No dice pies, dice costillas. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aleluya. Wow. ¿No es tremenda la palabra del Señor que nos declara estas cosas tan en detalle? Dios tomó una de las costillas del lado del hombre, no de los pies, no de otra parte del cuerpo, pero del lado cerca al corazón del hombre. Y Dios toma una de las costillas del hombre y de esa costilla
Por eso muchas veces, cuando a veces hermanos vienen solos a la iglesia, yo sé que no lo usamos muy común, pero de repente dice, ¿dónde está la costilla? Porque a veces vienen hermanas solas a la iglesia. La costilla no está. Amén. ¿Dónde está la costilla? Es el hombre, la mujer es parte del hombre. Parte de sí mismo, de su propio ser. No es algo solamente así nomás. Pero Dios sacó de lado la costilla y creó a la compañera ideal, una mujer, para que sea ayuda idónea para él, y los puso juntos a estos dos. Todo esto es lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Y nosotros tenemos que pararnos y establecernos en lo que la Biblia dice. Yo sé que el mundo cambió todo esto, porque hay muchos países donde la mujer es simplemente un objeto. La mujer es simplemente algo para usar. Hay países en el mundo donde la mujer, usted ve que hay mujeres que viven, se tapan todo y la mujer no tiene derecho a hacer esto, no tiene derecho al otro, no tiene derecho a nada. En otras palabras, la mujer es solamente un objeto que existe. Todo contrario a lo que dice la Biblia. Y eso es algo muy importante porque quizás en México más que en otro país, quizás no estoy hablando en contra de México de ninguna manera, pero esa actitud del machismo en el hombre es contrario a la Biblia. Yo diría esto absolutamente en contra de la palabra del Señor. Porque la mentalidad del hombre, digo de mi experiencia de pastor de estos 60 años y mis años que he pastoreado aquí en esta área con hermanos del país de México y aún de otros lugares también. El hombre latino especialmente, en general, me he dado cuenta que es el macho. Yo mando aquí, tú cállate, tú no dices nada, yo mando aquí, yo hago lo que yo quiero. La mujer simplemente tiene que callarse y lo que él diga, lo que él quiera hacer, lo que él haga. Y eso existe hoy día. Y eso es contra la palabra del Señor, porque la esposa es ayuda al marido. Y la mujer debe entender que esa es la posición de ella. Porque también me he dado cuenta en mi experiencia, en los años de pastorear, que hay mujeres que quieren ser el varón en la casa y el marido es la alfombra de ella y lo quieren manipular al hombre y con sus cosas. No. Y una mujer no es para manipular al hombre. Eso es contra la palabra del Señor. Porque hay mujeres que quieren controlar al marido con cosas. Y eso es incorrecto contra la palabra del Señor. La Biblia simplemente dice que Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea para él y la sacó de una de las costillas del lado de él, en las cuales está diciendo el Señor que deben trabajar juntos en armonía en todo aspecto en el área de la vida, simplemente siendo el hombre la cabeza en el hogar y la esposa la ayuda idónea de él y los hijos sujetos a los padres. Amén. Llegaré a ese punto en mi clase aquí, quizás el tiempo es corto. Por eso dije, no se olviden lo que dice la palabra idónea en la Biblia. Es muy importante esa palabra idónea, como dice la Biblia. Entonces, cuando Dios creó a la mujer y la trajo a Adán, Adán se regocijó, Adán se alegró, Adán demostró lo que Dios había creado para él,
alguien que sea compañera para él. Y dijo estas palabras muy célebres que leía en la Biblia, porque esta mujer es hueso de mis huesos, es carne de mis carnes. Ella es una persona en mi vida, ella no es cualquier cosa, ella no es solamente un objeto en mi vida, ella es alguien y parte de mi ser. Dios la creó especialmente para mí. Y Él se regocija al recibir la creación de Dios para Él, esta ayuda, esta compañera para la vida, ayuda idónea para Adán. Muy, muy importante como la Biblia nos explica acerca de este aspecto. Y nosotros tenemos que entender y mantenernos en ese nivel, en esa área, en esa posición. No podemos salirnos de lo que la Biblia dice. Tenemos que mantenernos en lo que la Biblia nos enseña. Yo sé que, como digo, la mentalidad del hombre y la mujer son tan variables y diferentes y todo eso. No estamos hablando de la manera que usted cree, de la manera que usted piensa. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, cómo debemos ser. Y es nuestro deber simplemente someternos a lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Si nosotros entendemos este principio bíblico, esta norma, este estandarte, esta regla divina que Dios lo estableció de esta manera en matrimonio, hermanos que me escuchan en esta mañana, Dios bendice, hay bendición de Dios en una pareja que se establece en lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Quiero concluir diciendo aquí que Adán estaba diciendo, cuando él dijo que esta mujer es hueso de mis huesos y carne de mi carne, estaba diciendo, esta es la que me corresponde a mí. Esta con la que voy a compartir el resto de mi vida. Esta es con la que voy a compartir mis sentimientos, mis emociones. Esta es la que va a ser mi ayuda en el proceso, en el camino de la vida. Yo creo que esto es algo muy importante para nosotros como iglesia, creyentes, entender. Porque muchas veces los matrimonios cristianos sufren por esta área. Hay problemas, dificultades. Y el problema es este. La razón por la cual estoy enseñando esto es porque el problema de la familia se riega a la iglesia. Cuando hay familias que tienen problemas y su matrimonio no funciona bien, eso se riega a la iglesia y afecta a la iglesia. El espíritu de la iglesia. Y por eso creo que la relación en el matrimonio, en la familia, debe ser como la Biblia dice, porque si su relación en la familia es buena, eso va a bendecir a la iglesia también. Hay alguien que me está escuchando en esta mañana. Y eso es yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestras iglesias, porque la iglesia batalla tanto, porque sus familias es un desastre. El matrimonio es un desastre. Son miles. Y venimos a la iglesia y ese espíritu de desastre en el matrimonio afecta el espíritu de la iglesia. Yo creo por eso, veo necesario tomar mi tiempo y establecer bien esto. Ojalá que me escuchen, atiendan, aprendan y pongan en práctica, porque de nada les sirve oír y no hacerlo. Entonces, voy a concluir aquí con esta parte en esta mañana. Tenemos que recordar que Moisés fue el escritor del Pentateuco. Moisés fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Moisés es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Tenemos que recordar que él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios, lo que él escribe en Génesis capítulo 2, verso 24. Porque ellos, ya repito lo que dije al comienzo y quiero cerrar con esto para aclarar su mente de cualquiera esta mañana, porque ellos no tenían padre físico ni madre física cuando se casaron o cuando Dios unió esta primera pareja.
Moisés dirige este pasaje a nosotros y a la humanidad en general. La Biblia lo dirige en general porque yo y usted hoy día tenemos un padre y una madre. Y por eso la Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ese es el principio bíblico. Y voy a hablar un poco más acerca de esta área de dejar el padre y la madre. Porque no estoy diciendo que tenemos que abandonarlos por completo. Y todavía son nuestros padres. Lo que está diciendo es que ya no podemos depender de ellos. Ya no podemos vivir con ellos. Ahora tenemos que ser nosotros responsables de cuidar nuestra familia. El cuidado de ellos ya terminó. Ahora nos toca a nosotros vivir la vida. Yo sé que hay familias, y tal vez menciono breve antes de terminar aquí, que hay hijos que se casan y a veces viven con los padres una temporada, quizás por la economía, quizás quieren ahorrar dinero para comprar casa o establecerse, trabajo, en fin. Y entiendo bien, es correcto que hijos vivan con los padres, quizás por corto tiempo, pero no es correcto que hijos casados vivan con esa familia el resto de la vida. Entonces, porque el hombre tiene que ser responsable ahora de su esposa, por sí mismo, su esposa y los hijos. Los padres ya no son responsables de cuidarme a mí, a mi esposa o a mis hijos. Yo soy ahora el responsable. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora tengo que buscármela de alguna manera u otra. Como digo, hay padres que ayudan a los hijos y es correcto ayudar a los hijos cuando necesitan ayuda. Está bien, si hay necesidad, es correcto que padres ayuden a los hijos. Pero lo que estoy tratando y lo que la Biblia dice es que ya ellos ya no son nuestra responsabilidad. Ellos ahora son responsables de sí mismos. Y quiero aclarar eso bien aquí. Yo no estoy diciendo que si hay hijos que viven con usted o hay una familia de hijos que vive en su casa todavía, no estoy diciendo que tienen que salir o usted echarlos afuera, no. Esto no es lo que estoy enseñando en esta mañana. Simplemente estoy diciendo que llega un punto cuando ellos tienen que ser responsables por sí mismos. Y nunca es bueno que el papá y la mamá se metan en los negocios de sus hijos casados. Nunca. Necesitan ayuda, pueden ayudarlos. Pero nunca es correcto que se involucren en los problemas de sus hijos. Y yo sé que hay padres en la iglesia, hay padres que viven con hijos, y es correcto que hay hijos cuando ya son grandes y sus padres ya son ancianos, y hijos quieren cuidar a sus padres, tenerlos en la casa y velar por ellos, como hay casos aquí en nuestra iglesia. Es correcto que los hijos velen, porque los padres dieron la vida por nosotros. Ahora, llega un punto cuando los padres ya no pueden por sí solos, es deber, si los padres necesitan ayuda, ayudarles a ellos y hacer todo lo mejor por ellos, y si tienen que vivir y compartir la vida con nosotros, es correcto hacerlo, porque ahora es nuestro deber ver por ellos. Amén. Hay una pregunta quizás de alguien antes de cerrar, si todos están de acuerdo. Podemos ponernos de pie aquí esta mañana y voy a concluir ahí mi clase. Hablaré más acerca de la ayuda idónea, que necesitamos entender lo que la Biblia dice con ser ayuda idónea. Puedo adorar al Señor un minuto, dos y darle gracias. Y pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Te alabamos, Señor, en esta mañana por este grupo de hermanos que lograron concurrir hoy día a la escuela dominical para aprender. No estamos aquí porque la sabemos todos, pero venimos a aprender, venimos a oír, venimos a ver lo que la Biblia dice. Ayúdame, Señor, estamos tratando de mantenernos en los círculos de tu palabra, en esta área tan crucial, en esta área tan necesaria del matrimonio, en la familia, que es un área tan extensa que siempre hay lugar para aprender acerca de esto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a acatar estos consejos de tu palabra,
y a ponerlos en obra en la vida diaria. Queremos hogares felices, queremos matrimonios felices, queremos hogares duraderos, Señor, en el mundo donde vivimos hoy día. Hombres y mujeres felices, no solo en el matrimonio, pero sirviendo a Dios, alabando y dándole gloria al Señor, porque ese gozo de la relación en la familia se riega a la iglesia, y matrimonios felices es una iglesia feliz también. Y esa es mi meta, mi deseo, Señor, al tomar tiempo estos domingos y poner estas normas, estos principios bíblicos en la mente de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor, cada día, cada paso, cada instante. Te pido, Señor, dame guía, dame dirección para hacer lo que tú dices, Señor, y lo que tu palabra dice a nosotros. Recibe toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, porque todo es acerca de ti, Señor. Todo esto fue invento tuyo, Señor. Creación tuya, Señor. Tú lo estableciste de esa manera. Y ahora es nuestro deber hacerlo, lo que tú mandas o lo que tú dices que debemos hacer. Gracias. Pedimos bendiciones, Señor, al concluir nuestro servicio en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tal vez podemos decirle al Señor al concluir nuestra clase aquí esta mañana simplemente estas palabras aquí breve de este pequeño coro que dice así. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Una vez más, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Que esa sea nuestra oración cada día. Gracias en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Amén y amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana.